Hola, soy Lili Larzábal, responsable de genética clínica en DreamGenix. Hoy, 31 de marzo, se celebra el Día Mundial contra el Cáncer de Colon. Por eso, desde DreamGenix, os ofrecemos este webinar sobre epidemiología y bases genéticas del cáncer colorectal. En él vamos a definir, en primer lugar, qué es el cáncer de colon y recto y los factores de riesgo asociados. Hablaremos a continuación sobre su diagnóstico y tratamiento. Explicaremos también cuáles son los factores genéticos más relevantes y los estudios genéticos indicados en cada caso, para finalizar con las conclusiones más importantes. El cáncer es una enfermedad causada por el crecimiento descontrolado de las células y son mutaciones en el ADN lo que confiere a las células esta capacidad de crecer descontroladamente, evadir el sistema inmunitario e invadir otros tejidos. El colon y el recto constituyen la parte final del intestino grueso y conectan el intestino delgado con el ano. El cáncer colorectal es el cáncer que afecta a las células de una de las tres capas del colon y el recto. Sin embargo, el 90% de los tumores colorectales se originan en las glándulas de la mucosa, y a ellos nos referimos como adenocarcinomas. El cáncer de colon será el tipo de cáncer con más casos diagnosticados en España durante este año. El 30% de los casos presenta un componente familiar y el 10% de ellos son hereditarios y están asociados a síndromes genéticos. Las causas exactas del cáncer colorectal no se conocen en muchos casos, pero se sabe de la existencia de factores de riesgo que favorecen su aparición. Los factores de riesgo son elementos en la vida de una persona que favorecen la aparición de una enfermedad. En el caso de cáncer colorectal, seguir una dieta rica en grasas y baja en verduras y frutas, consumir tabaco y alcohol y tener una vida sedentaria se han asociado con el desarrollo de cáncer colorectal. Por eso es muy importante tener un estilo de vida saludable. Hay enfermedades que se asocian a un mayor riesgo de padecer cáncer colorectal. Por ejemplo, el tener o haber tenido una enfermedad inflamatoria del tracto gastrointestinal o presencia de pólipos se asocian con un mayor riesgo de padecer cáncer colorectal. Antecedentes familiares de este tipo de tumor también aumenta el riesgo de padecerlo. Hay también enfermedades de base genética que predisponen a los individuos a desarrollar cáncer colorectal. Los pacientes que presentan estos antecedentes pueden beneficiarse de un programa de vigilancia. Para el diagnóstico del cáncer de colon existen pruebas de screening a las que se somete la población general que no es de riesgo y no tiene síntomas con el objetivo de diagnosticar un posible tumor en sus etapas iniciales. Por eso es importante acudir a este tipo de pruebas. En el caso en el que se identifique un tumor, este puede ser tratado mediante cirugía, quimioterapia y radioterapia, pero el plan de tratamiento se ajusta a cada paciente en cada caso concreto. Como ya hemos comentado, hasta un 30% de los pacientes de cáncer de colon tiene al menos un familiar afecto y entre el 5 y 10% presentan una enfermedad genética asociada al desarrollo de este tipo de tumor. Las enfermedades genéticas asociadas son autosómicas dominantes y pueden afectar a ambos sexos por igual. Las enfermedades hereditarias de cáncer de colon más importantes son la poliposis adenomatosa familiar y el síndrome de Lynch, aunque existen otros síndromes, aunque menos frecuentes, que también se asocian al desarrollo de cáncer de colon. La poliposis adenomatosa familiar se caracteriza por la presencia de múltiples pólipos en el colon y en el recto desde la adolescencia. Suponen cerca del 1% de los casos de cáncer de colon y está causada por variantes en el gen APC. Este gen es un gen supresor tumoral y mutaciones en él hacen que las células no mueran y crezcan de forma descontrolada. El diagnóstico molecular de esta enfermedad se basa en el estudio genético del gen APC. La poliposis adenomatosa familiar también está asociada a otros síndromes, como a la poliposis adenomatosa familiar atenuada, en la cual el riesgo de desarrollar cáncer de colon es menor. También está asociada o relacionada
con la poliposis adenomatosa familiar ligada a MUTI, en la cual el gen causal es MUTI. El síndrome de Lynch, por su parte, es un síndrome de predisposición a diferentes tipos de tumores, incluido el cáncer colorectal, y supone la casi totalidad de los cánceres de colon hereditarios. La causa genética del síndrome de Lynch son mutaciones en los genes MLH1, MSH2, MSH6, PMS2 y EpCAM. Los 4 primeros genes, es decir, MLH1, MSH2, MSH6 y PMS2, participan en la reparación del ADN. Por lo tanto, mutaciones en ellos o su pérdida facilitan la acumulación de alteraciones en el ADN y hacen que la célula se vuelva tumoral. EpCAM, por su parte, regula la expresión de MSH2, pero mutaciones en él tienen el mismo efecto celular que mutaciones sobre MSH2 directamente. El diagnóstico molecular del síndrome de Lynch puede realizarse mediante diferentes estudios genéticos. Podemos estudiar mediante secuenciación masiva la presencia de mutaciones en los genes MLH1, MSH2, MSH6 y PMS2. También se puede estudiar deleciones en el gen EpCAM. También podemos analizar el estatus de metilación en el promotor del gen MLH1. También hay otros síndromes menos comunes que también se asocian al desarrollo de cáncer colorectal. Entre ellos podemos encontrar la poliposis adenomatosa asociada a la lectura de prueba de la polimerasa, la cual se caracteriza por la presencia de pólipos, pero en un número menor a la poliposis adenomatosa familiar. Esta enfermedad está causada por mutaciones en los genes POLE y POL1. El síndrome de poliposis juvenil se caracteriza por la presencia de pólipos antes de los 20 años y su causa son variantes patogénicas en los genes SMAD4 o BMPR1A. En el síndrome de Peutz-Jeghers existe un riesgo aumentado a sufrir varios tipos de tumores, principalmente cánceres gastrointestinales. Este síndrome está causado por mutaciones en el gen STK11. El síndrome de amartoma tumoral PTEN incluye diferentes síndromes y está causada por mutaciones en el gen PTEN. Por último, el síndrome de tumor NTHL1 aumenta el riesgo de sufrir diferentes tipos de tumores, entre los que nos encontramos con el cáncer de colon. Este síndrome es debido a mutaciones patogénicas en el gen NTHL1. Como ya hemos visto, los síndromes genéticos asociados al desarrollo de cáncer colorectal están causados por genes conocidos. Por lo tanto, el diagnóstico del cáncer de colon hereditario se basa en la secuenciación de los genes implicados en los diferentes síndromes. Ante una sospecha de cáncer colorectal, se recomienda la realización de estudios genéticos. Según la Asociación Americana de Genética Médica, es aconsejable realizar pruebas genéticas en caso de cáncer de colon antes de los 50 años o presencia de un número elevado de pólipos en edad juvenil. No solo se recomienda la realización de estudios genéticos en el paciente, sino que también se recomienda la realización de estudios genéticos en los familiares de primer grado. Estos estudios dan información sobre la presencia o ausencia de mutaciones que aumentan el riesgo de padecer cáncer de colon. Estos estudios permiten identificar familiares de riesgo y poderlos incluir en protocolos de vigilancia, con el objetivo de diagnosticar de forma precoz el cáncer de colon. Como conclusiones, queremos indicar que es importante acudir al médico ante cualquier síntoma compatible con el cáncer colorectal. Es recomendable participar en los programas de cribado con el objetivo de diagnosticar el cáncer de colon de manera precoz. Además, ante una historia familiar de cáncer de colon, es recomendable realizar estudios genéticos, ya que estos estudios son muy útiles para identificar individuos de alto riesgo que puedan entrar en programas de vigilancia especiales. Para cualquier duda o si requiere más información sobre los estudios de cáncer de colon que realizamos, puede consultar nuestra web dreamgenix.com o mandarnos un email a genetica@dreamgenix.com. Muchas gracias.